En mayo de 1945, Europa celebraba el fin de la guerra más devastadora de la historia. Las campanas repicaban en Londres, París y Moscú. Las calles se llenaban de flores, banderas y abrazos. El Tercer Reich había caído. Hitler estaba muerto. Alemania, el motor de la destrucción, yacía entre ruinas. Pero mientras el mundo respiraba aliviado, en el corazón del continente se preparaba otra tragedia, silenciosa y brutal. No habría paz inmediata, sino un nuevo capítulo de sufrimiento. El castigo colectivo contra el pueblo alemán. Las imágenes de los campos de concentración liberados, como Buchenwald, Dachau o Bergen-Belsen, estremecieron al planeta. Las montañas de cadáveres, los esqueletos andantes, el olor de la muerte industrializada. Aquella visión consolidó una idea. El pueblo alemán, por acción o silencio, era culpable. La sed de justicia se confundió con la de venganza, y en los territorios del este europeo, donde el nazismo había dejado cicatrices imposibles de borrar, esa venganza se transformó rápidamente en política de Estado. Para millones de alemanes étnicos que vivían fuera de las fronteras del Reich, ya fuera en Prusia Oriental, Silesia, los Sudetes, Hungría, Rumanía o los Balcanes, el final de la guerra no significó liberación, sino condena. Eran los llamados Volksdeutsche, descendientes de colonos establecidos desde hacía siglos, hablantes de alemán, a menudo católicos o protestantes, que durante la expansión del Reich habían sido presentados como el pueblo racial hermano. Esa identidad se convirtió de repente en una marca de infamia. El colapso del régimen nazi había destruido toda estructura de autoridad en el centro de Europa. En las ciudades ocupadas, los ejércitos aliados, sobre todo el soviético, asumieron el control. La propaganda de Moscú había repetido durante años que Alemania debía pagar por cada aldea arrasada, por cada niño asesinado en Bielorrusia, por cada soldado caído en el Volga. Cuando el Ejército Rojo cruzó la frontera del Reich, lo hizo con un espíritu de revancha sin límites. Las violaciones masivas, los saqueos y los fusilamientos sumarios se multiplicaron. Los primeros alemanes en sentir el castigo histórico fueron los civiles que se encontraban en el camino de las tropas soviéticas. En Berlín, las ruinas humeantes eran testimonio de la derrota total. De los 80.000 civiles muertos durante la batalla, miles habían sido ejecutados por simples sospechas de pertenecer al partido nazi. En las zonas rurales, las columnas de refugiados trataban de huir hacia el oeste. Mujeres con niños, ancianos, soldados heridos. Todos buscaban a los estadounidenses o británicos, temiendo lo que los soviéticos podían hacerles. Algunos lograron cruzar el Elba, otros quedaron atrapados en lo que pronto sería conocido como el infierno de la posguerra. Mientras tanto, en las conferencias de Yalta y Potsdam, los líderes aliados debatían el futuro de Alemania. El consenso era claro. Debía ser desmantelada política y territorialmente, para que nunca más representara una amenaza. Lo que no figuraba explícitamente en los tratados era el costo humano de esa decisión. Las fronteras serían redibujadas y millones de personas quedarían del lado incorrecto del mapa. El discurso público en Europa del Este se llenó de consignas de purificación nacional. En Checoslovaquia, el presidente Edvard Benes proclamó que los alemanes sudetes, unos 3 millones de personas, debían ser expulsados como una condición de la paz. En Polonia, el nuevo gobierno comunista, con el apoyo de Stalin, adoptó la misma postura. Las calles se llenaron de carteles que decían «Los alemanes deben irse». No importaba si habían sido nazis, opositores o simples campesinos. La pertenencia étnica bastaba para ser culpable. Las primeras expulsiones comenzaron incluso antes de la rendición oficial. En el invierno de 1944, las tropas soviéticas avanzaban hacia Prusia Oriental y los civiles huían desesperadamente. Muchos fueron alcanzados por los bombardeos, otros murieron congelados en los caminos o en los barcos que intentaban evacuar por el Báltico. El buque Wilhelm Gustloff, torpedeado por un submarino soviético en enero de 1945, se hundió con más de 9.000 personas a bordo, la mayoría mujeres y niños, la mayor catástrofe marítima de la historia. En los meses siguientes, la violencia se institucionalizó. En Silesia, Polonia y Checoslovaquia,
Se crearon campos de internamiento para alemanes. En muchos casos eran los mismos campos que antes habían albergado prisioneros del nazismo, ahora repletos de alemanes desposeídos. Los prisioneros eran obligados a usar brazaletes con la letra N de Niemiec, que significa alemán, y sometidos a trabajos forzados, torturas o ejecuciones sumarias. Al mismo tiempo, en la Alemania ocupada por las potencias occidentales, comenzaba un proceso diferente: la desnazificación. Miles de funcionarios, maestros, ingenieros o artistas fueron investigados por su relación con el régimen. Sin embargo, mientras los juicios de Nuremberg buscaban establecer una justicia selectiva, en el este la justicia era reemplazada por el castigo colectivo. La propaganda aliada contribuyó a reforzar esa división moral. En los noticieros y periódicos de la época, los alemanes eran mostrados como un pueblo entero implicado en la barbarie. Las imágenes de Auschwitz y Treblinka sirvieron como justificación simbólica para todo lo que vendría. Pocos se atrevían a hablar del sufrimiento civil alemán. Hacerlo era casi una ofensa moral en un mundo que todavía contaba las víctimas del nazismo. El caos del fin de la guerra se mezcló con la desintegración del Estado alemán. Entre las ruinas, las autoridades locales no podían controlar las venganzas espontáneas. En Königsberg, Breslau o Gdansk, los alemanes fueron obligados a llevar brazaletes blancos y trabajar en la limpieza de escombros. Muchos murieron de hambre o enfermedades. Otros fueron ejecutados en público como símbolo de redención nacional. La violencia no distinguía ideologías. En Checoslovaquia, comunistas y nacionalistas coincidieron en la necesidad de eliminar la minoría alemana. En Polonia, el odio acumulado por la invasión de 1939 se tradujo en políticas de expulsión masiva. En los Balcanes, los alemanes del Banato y de Vojvodina fueron perseguidos sin distinción. Las mujeres jóvenes eran violadas, los hombres enviados a campos de trabajo o fusilados, y los niños entregados a familias locales o dejados morir de hambre. Para el verano de 1945, mientras Europa intentaba reconstruirse, una nueva marea humana recorría el continente. Más de 10 millones de alemanes desposeídos caminando hacia un país destruido. Detrás de ellos quedaban aldeas vacías, cementerios improvisados y una Europa oriental purificada de germanos. En los discursos oficiales se hablaba de transferencias ordenadas de población. En la realidad era una limpieza étnica a escala continental. Los trenes cargados de deportados cruzaban las fronteras día y noche, bajo la mirada de soldados soviéticos. Algunos convoyes tardaban semanas en llegar a su destino, muchos no llegaban nunca. El sueño de justicia se había transformado en otro tipo de infierno, más silencioso, pero igual de cruel. Las raíces del odio. Los alemanes fuera de Alemania. Para comprender la magnitud de las deportaciones que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial, es necesario mirar atrás, mucho antes del ascenso de Hitler. El mapa étnico de Europa Central había sido, durante siglos, un entramado de pueblos mezclados por la guerra, la migración y el comercio. Desde el siglo XIII, comunidades de habla alemana se habían asentado en Bohemia, Moravia, Silesia, Hungría, Transilvania y los Balcanes, fundando aldeas, cultivando tierras y estableciendo gremios urbanos. Eran los herederos del movimiento conocido como la Ostsiedlung, la colonización alemana del Este. Estas comunidades, aunque dispersas, compartían una identidad cultural basada en el idioma, la religión protestante o católica, y una percepción de pertenencia al espacio germánico. Con el tiempo se convirtieron en un elemento esencial del paisaje económico y urbano de Europa Oriental. En regiones como los Sudetes, los alemanes representaban más de la mitad de la población. En Transilvania, los sajones del sur mantenían desde el siglo XII privilegios otorgados por reyes húngaros. En Polonia y los estados bálticos, los comerciantes y terratenientes germanos dominaban la economía local. Sin embargo, ese tejido multicultural empezó a resquebrajarse con el surgimiento de los nacionalismos del siglo XIX. El concepto moderno de nación, que comprendía un pueblo, un idioma y un estado, no admitía las zonas grises. Los alemanes fuera de Alemania, antes vecinos respetados o tolerados, comenzaron a ser vistos como una quinta columna potencial. La unificación del Imperio alemán en 1871 y su creciente poder militar acentuaron la desconfianza.
En Praga, Varsovia o Budapest se empezó a hablar del problema alemán, una expresión que anticipaba tensiones futuras. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, muchos de esos grupos quedaron atrapados entre lealtades cruzadas. Algunos combatieron en los ejércitos imperiales austrohúngaro o alemán, otros en los ejércitos locales. Al terminar el conflicto, el mapa europeo fue redibujado en Versalles y en Saint-Germain, y el principio de autodeterminación de los pueblos se aplicó de manera selectiva. Las nuevas naciones como Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia y Hungría reducida nacieron con grandes minorías alemanas dentro de sus fronteras. El caso de Checoslovaquia fue emblemático. Alrededor de 3 millones de alemanes sudetes quedaron dentro del nuevo Estado, pese a su deseo de integrarse a Austria o Alemania. En Polonia, cerca de 1,5 millones de germanos fueron incorporados en las regiones recuperadas del antiguo Reich, como Posen o Alta Silesia. En Rumania, unos 700.000 vivían en Transilvania y el Banato. En total, más de 10 millones de alemanes étnicos residían fuera de Alemania y Austria al finalizar la década de 1920. El Tratado de Versalles no solo humilló a Alemania, también alimentó resentimientos mutuos. Las minorías germanas se sintieron traicionadas por las potencias vencedoras que predicaban la autodeterminación pero ignoraban su derecho a elegir. En las nuevas repúblicas, los gobiernos locales implementaron políticas de nacionalización, cierre de escuelas alemanas, restricciones al idioma, confiscaciones de tierras. En Polonia, los colonos alemanes fueron expropiados bajo el pretexto de reformas agrarias. En Checoslovaquia, las regiones sudetes quedaron marginadas del desarrollo industrial central. Durante los años 20 y 30, estos grupos se convirtieron en una herramienta política de la Alemania de Weimar y más tarde del régimen nazi. Hitler explotó hábilmente el descontento de los alemanes del extranjero. En sus discursos prometía protección a los compatriotas oprimidos y usaba su situación como justificación moral para la expansión del Reich. El caso más claro fue el de los Sudetes. La campaña de propaganda nazi presentó a los alemanes checoslovacos como víctimas de un supuesto apartheid nacional. La crisis culminó en 1938 con el Acuerdo de Múnich, cuando Gran Bretaña y Francia cedieron a Hitler el control de la región sin consultar a Praga. Ese precedente fue devastador. Para los checos, polacos y eslovacos, el recuerdo de cómo sus países fueron desmembrados en nombre de los alemanes generó una desconfianza que después de 1945 se transformaría en odio. El expansionismo nazi, que utilizó a las minorías germanas como pretexto para invadir, selló el destino de esas comunidades. A los ojos de sus vecinos, todos eran colaboradores, espías o simpatizantes del Tercer Reich. La Segunda Guerra Mundial exacerbó esa percepción. En los territorios ocupados, muchos Volksdeutsche recibieron privilegios del régimen nazi, mejores raciones, cargos administrativos, expropiaciones de propiedades judías o polacas. Algunos fueron reclutados por las SS en unidades especiales como la división Prinz Eugen en los Balcanes o la Handschar en Bosnia. Aunque la mayoría de los colonos alemanes no participó directamente en crímenes de guerra, la propaganda posterior los presentó como cómplices silenciosos de la ocupación. Cuando el Reich comenzó a derrumbarse en 1944, las consecuencias fueron inevitables. Los pueblos que habían sufrido bajo la dominación alemana estaban decididos a borrar toda huella germánica de su suelo. La idea de justicia se mezcló con un deseo ancestral de revancha. Los gobiernos en el exilio, como el checoslovaco de Beneš, ya habían planeado la expulsión masiva antes incluso de que terminara la guerra. En Londres, en 1943, Beneš declaró públicamente que los alemanes de Checoslovaquia deberán marcharse, no quedará ninguno. Ese discurso coincidía con el pensamiento de Stalin, que veía las transferencias de población como una herramienta política para estabilizar Europa bajo su control. La expulsión de alemanes servía además para crear estados étnicamente homogéneos, más fáciles de administrar dentro del bloque soviético. La justificación moral era simple: los alemanes habían comenzado la guerra, ahora debían pagarla. En Polonia, donde la memoria de las masacres nazis en Varsovia y Katyn seguía abierta, la hostilidad se volvió feroz. En 1945, mientras los ejércitos soviéticos empujaban las fronteras hacia el oeste,
el gobierno provisional polaco vio una oportunidad histórica de vengarse y de ocupar las tierras que Alemania había perdido. En Checoslovaquia, los llamados decretos Benes autorizaron la confiscación de propiedades, la pérdida de ciudadanía y la deportación de todos los alemanes y húngaros considerados traidores a la República. Lo que comenzó como una reacción nacionalista se transformó en una política continental. Entre 1944 y 1947, los Volksdeutsche fueron perseguidos desde el Báltico hasta los Cárpatos. Los que no murieron en las evacuaciones o en los campos improvisados acabaron siendo trasladados por la fuerza a la Alemania derrotada. La vieja Europa multicultural, tejida durante siglos, desapareció en cuestión de meses. Las ciudades germanas de Bohemia, las aldeas de Sajonia en Transilvania, las comunidades del Vístula y del Danubio fueron borradas del mapa. La nueva Europa nacía más homogénea, pero también más vacía. En nombre de la paz futura, millones de personas fueron expulsadas de los lugares donde habían vivido durante generaciones. En 1946, un diplomático británico describió la situación con crudeza. Estamos asistiendo al mayor traslado de pueblos de la historia, y lo hacemos con la conciencia tranquila, porque esta vez los vencidos son los alemanes. La herencia del nazismo y la culpa colectiva. El 8 de mayo de 1945, cuando Alemania firmó su rendición incondicional, Europa no solo se liberó de una dictadura, heredó sus ruinas morales. Las imágenes de los campos de exterminio reveladas por las cámaras aliadas transformaron la percepción del mundo. Las montañas de cadáveres, las cámaras de gas, los hornos y los testimonios de los sobrevivientes consolidaron una idea que marcaría a toda una generación. El pueblo alemán había cruzado una frontera irreparable de la civilización. La atrocidad del nazismo no parecía fruto de unos pocos fanáticos, sino de una nación entera que había obedecido sin protestar. Los juicios de Nuremberg, celebrados entre 1945 y 1946, intentaron establecer una línea entre los criminales y los inocentes. Sin embargo, la escala de los crímenes hacía imposible delimitar culpas individuales. Detrás de los jerarcas nazis juzgados había millones de funcionarios, soldados y civiles que habían participado en la maquinaria del régimen, ya fuera por convicción, miedo o costumbre. Esa ambigüedad alimentó la noción de una culpa colectiva. La idea, aunque jurídicamente insostenible, se volvió políticamente útil. La propaganda aliada, especialmente la soviética, difundió el concepto de una reeducación necesaria del pueblo alemán. Se debía erradicar el espíritu que había dado origen al Tercer Reich. En los territorios ocupados, los medios controlados por los vencedores repitieron la idea de que el pueblo alemán debía purgar sus pecados. Los documentales británicos y estadounidenses mostraban aldeas enteras obligadas a visitar los campos de concentración para contemplar lo que se había hecho en su nombre. En la zona soviética, la pedagogía del castigo era más directa: trabajos forzados, expropiaciones y la destrucción sistemática de símbolos nacionales. La culpa colectiva se convirtió en una forma de legitimación moral para la ocupación. En los discursos de los vencedores, el sufrimiento alemán no era más que justicia poética. El general Eisenhower ordenó que las imágenes de los campos se proyectaran en todas las salas de cine de Alemania y que los mismos civiles colaboraran en la limpieza de los cadáveres. En Moscú, el mariscal Zhukov declaró que cada ladrillo arrancado en Berlín es una reparación por los pueblos del este. Las ciudades alemanas, convertidas en escombros por los bombardeos aliados, eran vistas como el espejo físico de esa culpa. Hamburgo, Dresde, Berlín, Colonia, ruinas que simbolizaban expiación. Entre 1945 y 1946, millones de alemanes dormían entre restos calcinados sin agua ni alimentos. Sin embargo, fuera de sus fronteras, esa miseria despertaba poca compasión. Los pueblos de Europa Oriental y del Báltico, que habían perdido más de 30 millones de vidas bajo la ocupación nazi, consideraban aquel sufrimiento un precio justo. La retórica de la culpa también se extendió a las comunidades germanas del extranjero. En Checoslovaquia, Polonia, Hungría o Yugoslavia, la asociación entre germanidad y nazismo se volvió absoluta. La propaganda local las describía como semillas del Reich, y su eliminación fue presentada como un acto de justicia histórica.
Las autoridades justificaron los desalojos, los campos de internamiento y las ejecuciones afirmando que esas poblaciones eran culpables por su mera existencia. El concepto de culpa heredada tuvo una dimensión más profunda. El mundo percibía la cultura alemana entera como sospechosa. Filósofos, artistas y científicos alemanes fueron apartados o silenciados. Las universidades fueron depuradas. La música de Wagner, la poesía de Hölderlin y la filosofía de Nietzsche quedaron marcadas por la sombra del nazismo. Se construyó una narrativa donde toda la tradición alemana conducía inevitablemente a Hitler. En ese marco, cualquier forma de simpatía hacia los alemanes desplazados se interpretaba como una traición moral al recuerdo de las víctimas del Holocausto. En los países bajo influencia soviética, esta culpabilidad fue transformada en instrumento político. Stalin entendió que mantener viva la memoria del terror nazi servía para cohesionar a los nuevos regímenes comunistas. El enemigo derrotado seguía siendo útil, incluso ausente. Las autoridades locales alentaban desfiles y actos conmemorativos en los que se recordaban los crímenes alemanes, mientras miles de germanos eran deportados hacia campos en Siberia o utilizados como mano de obra esclava. El castigo se confundía con la justicia y la justicia con el control. En Occidente, aunque con métodos menos brutales, el principio era similar. La política de desnazificación impulsada por las potencias anglosajonas se propuso erradicar cualquier vestigio ideológico del pasado. En la práctica, esto significó que millones de alemanes debieron llenar cuestionarios sobre su participación en el régimen, perder sus empleos o ser inhabilitados para ejercer cargos públicos. Los tribunales de desnazificación, llamados Spruchkammern, revisaron más de 13 millones de casos. Solo un pequeño porcentaje resultó condenado, pero el efecto psicológico fue devastador. Ser alemán se había convertido en un estigma. Mientras tanto, la propaganda oficial evitaba mostrar el drama de los refugiados. Los trenes cargados de desplazados que llegaban desde el este no aparecían en los noticieros aliados. El hambre y las epidemias en los campos de recepción fueron silenciados. En un mundo que aún enterraba a las víctimas del nazismo, nadie estaba dispuesto a escuchar el sufrimiento de los vencidos. La culpa colectiva funcionaba también como un muro de silencio. En este contexto, el discurso del castigo encontró respaldo en el derecho internacional. La Conferencia de Potsdam, en julio de 1945, legitimó la expulsión ordenada y humana de los alemanes que vivían fuera de las nuevas fronteras. El eufemismo encubría una realidad brutal: el desplazamiento forzoso de entre 12 y 14 millones de personas. Para las potencias occidentales, aquello era una forma de corregir errores históricos. Para la Unión Soviética, un instrumento de control territorial. La idea de una Alemania culpable y dividida se convirtió en piedra angular del nuevo orden europeo. Los acuerdos aliados y la frontera Oder-Neisse. En el verano de 1945, cuando los ejércitos aún patrullaban las ruinas de Europa, las potencias vencedoras se reunieron en un suburbio de Berlín para decidir el futuro del continente. La Conferencia de Potsdam, celebrada entre el 17 de julio y el 2 de agosto, fue el último encuentro de los grandes líderes aliados. Harry Truman, sucesor de Roosevelt, Winston Churchill, sustituido a mitad de las sesiones por Clement Attlee tras perder las elecciones británicas, y Joseph Stalin, el dueño absoluto del Este. En aquella mansión rodeada de jardines destruidos se delineó el nuevo mapa de Europa. Entre sus decisiones, una marcaría para siempre la historia de millones de alemanes: la creación de la frontera Oder-Neisse. El principio parecía simple. Alemania debía ser reducida territorialmente y desmilitarizada. Las provincias orientales, Prusia Oriental, Pomerania y Silesia, serían entregadas a Polonia y a la Unión Soviética como compensación por los territorios polacos anexionados por Stalin al este de la línea de Curzon. Pero detrás de aquella fórmula técnica se escondía una tragedia humana. Al trazar una frontera sobre un mapa, los aliados condenaban a desplazarse a más de 10 millones de personas. Stalin fue el arquitecto de ese rediseño. Su objetivo era doble: recompensar a Polonia por su obediencia e impedir que Alemania pudiera volver a levantarse como potencia. En sus palabras, el río Oder y su afluente, el Neisse,
Debían ser el muro de seguridad de los pueblos eslavos. Churchill protestó. Argumentó que mover las fronteras de esa manera sería un desastre logístico y moral, pero la posición británica había perdido peso frente al dominio soviético en el terreno. Truman, recién llegado y sin la experiencia de Roosevelt, cedió ante los hechos consumados. Las tropas soviéticas ya ocupaban toda la región. En la práctica, la frontera Oder-Neisse existía antes de ser firmada. Las autoridades polacas, respaldadas por Moscú, habían comenzado a instalar administraciones locales, a expulsar a la población alemana y a colonizar las tierras con familias polacas provenientes del este, expulsadas a su vez por la URSS. La tragedia se multiplicaba en cadena. Un pueblo reemplazaba a otro y cada desplazamiento se justificaba con el anterior. En los documentos oficiales de Potsdam se hablaba de transferencias ordenadas y humanas de población alemana. Los diplomáticos occidentales sabían que esas palabras eran un disfraz. Informes del ejército estadounidense y del Foreign Office ya habían descrito escenas de violencia, hambre y ejecuciones. Pero los líderes aliados optaron por mirar hacia otro lado. La prioridad era mantener la cooperación con Stalin y evitar un nuevo conflicto. En el equilibrio de la posguerra, la suerte de los alemanes del Este era un precio asumible. En el terreno, la frontera Oder-Neisse fue trazada con precisión militar. El río Oder nacía en los Sudetes y desembocaba en el Báltico. Su afluente, el Neisse, separaba Silesia de Lusacia. Las ciudades de Breslau, Stettin y Danzig, que durante siglos habían sido centros culturales y comerciales alemanes, pasaron a llamarse Wrocław, Szczecin y Gdańsk. En cuestión de semanas, los letreros cambiaron de idioma, los archivos fueron confiscados y los habitantes germanos expulsados o marcados con brazaletes. La maquinaria del nuevo orden se impuso sin pausa. Los soviéticos instalaron comisiones de polonización que reorganizaban las propiedades, asignaban viviendas y distribuían a los colonos. Los campesinos alemanes fueron forzados a abandonar sus tierras dejando atrás todo lo que poseían. En Silesia se calcula que más de 1 millón de personas emprendieron el camino hacia el oeste entre julio y diciembre de 1945, muchas a pie, empujando carretas vigiladas por milicianos armados. En algunos pueblos las autoridades polacas ofrecían a las familias unos minutos para recoger sus pertenencias antes de cerrar las casas con sellos oficiales. A lo largo del Oder, los ingenieros militares soviéticos comenzaron a construir puentes, fortificaciones y puestos de control. En cada orilla se levantaban nuevas aldeas polacas con los restos materiales de las alemanas. Las iglesias cambiaron de nombre, los cementerios fueron profanados y los monumentos destruidos. La memoria misma del paisaje fue alterada. No todos los aliados aceptaron la nueva frontera con convicción. Francia, que no había participado directamente en Potsdam, expresó su desacuerdo. Charles de Gaulle consideraba que la línea Oder-Neisse otorgaba demasiado poder a Polonia y a la URSS, debilitando al resto de Europa. Pero su voz llegó tarde. La división del continente ya era un hecho. El mapa de la Guerra Fría comenzaba a delinearse. En Alemania, la noticia cayó como un golpe imposible de asimilar. La población del este, unas 7 millones de personas, comprendió que no habría retorno. Los trenes que partían hacia el oeste llegaban abarrotados, con familias enteras hacinadas, muchas veces sin agua ni comida. En cada estación, las autoridades soviéticas revisaban los vagones y confiscaban relojes, joyas o abrigos. Los informes aliados de la época registran que, solo entre octubre de 1945 y junio de 1946, murieron más de 500.000 de alemanes durante las expulsiones desde Polonia. Mientras tanto, las nuevas autoridades polacas justificaban el proceso como una limpieza de enemigos potenciales. La propaganda insistía en que esas tierras habían sido devueltas a su legítimo pueblo eslavo. En las escuelas se enseñaba que los alemanes eran invasores desde los tiempos medievales y que su expulsión era una reparación histórica. La frontera Oder-Neisse no solo redefinió la geografía, destruyó siglos de convivencia. Ciudades como Breslau, donde se hablaban 4 idiomas y convivían judíos, polacos y alemanes, quedaron reducidas a ruinas habitadas por colonos que no conocían sus calles. El invierno del éxodo, la huida hacia el oeste, 1944 a 1945. El invierno de 1944
cayó sobre el Reich como una maldición. Mientras el ejército soviético avanzaba desde el este, millones de alemanes comprendieron que el fin estaba cerca. Las ciudades ardían bajo los bombardeos aliados y los campos quedaban vacíos. En Prusia Oriental, Pomerania, Silesia y los territorios bálticos, los civiles empezaron a empacar en silencio lo poco que podían cargar. Algunas ropas, documentos, retratos familiares. Nadie sabía con certeza lo que venía, pero todos habían oído las historias. Violaciones, saqueos, ejecuciones. El Frente Rojo se aproximaba y con él el espectro de la venganza. A medida que el Ejército Rojo cruzaba el Vístula, las autoridades nazis locales vacilaban entre la propaganda y el pánico. Hitler había prohibido las evacuaciones civiles, calificándolas de traición y cobardía. Los Gauleiter, los jefes regionales del partido, acataban la orden con fanatismo. Las rutas ferroviarias se reservaban para el transporte militar. Los civiles debían resistir hasta el último hombre. Pero en enero de 1945, cuando las columnas soviéticas irrumpieron en Prusia Oriental, la ficción se derrumbó. La gente huyó por su cuenta, a pie, en carretas, sobre el hielo del Báltico, buscando un oeste cada vez más lejano. La Operación Hannibal, improvisada por la Kriegsmarine, se convirtió en el mayor rescate marítimo de la historia. Decenas de barcos zarparon desde los puertos de Gotenhafen, Pillau y Königsberg hacia Dinamarca y Alemania Occidental, transportando a refugiados, heridos y soldados. Entre enero y mayo de 1945, más de 2 millones de personas cruzaron el mar bajo los ataques soviéticos. Algunos barcos lograron llegar, otros se convirtieron en tumbas flotantes. El 30 de enero, el Wilhelm Gustloff fue torpedeado por el submarino soviético S-13. Murieron más de 9.000 personas, la mayoría mujeres y niños. Apenas unos pocos cientos sobrevivieron en las aguas heladas del Báltico. Pocos días después, el general von Steuben y el Goya corrieron la misma suerte. En cuestión de semanas, el mar se llenó de cadáveres y restos de equipaje. En tierra firme, la escena era aún más aterradora. Las carreteras estaban cubiertas de nieve y sangre. Columnas interminables de refugiados avanzaban bajo bombardeos y temperaturas de 20 grados bajo cero. Las madres arrastraban trineos con niños, los hombres empujaban bicicletas cargadas con pertenencias. Muchos caían y no se levantaban. Los cadáveres se acumulaban en los márgenes del camino, cubiertos con mantas o con una simple capa de nieve. En las noches los aullidos del viento se mezclaban con los llantos de los huérfanos. El éxodo alemán era una procesión de espectros. El Ejército Rojo, endurecido por años de guerra total, no mostraba piedad. Las violaciones masivas se convirtieron en un instrumento de terror. En Prusia Oriental, informes soviéticos internos registraron miles de casos solo en las primeras semanas. Mujeres de todas las edades, incluso monjas y niñas, fueron atacadas sistemáticamente. En algunos pueblos, los hombres eran fusilados tras presenciar las agresiones. Las órdenes venían desde lo más alto: vengar cada lágrima rusa con una lágrima alemana. El mariscal Zhukov no las detuvo. El propio Stalin las justificó con frialdad. Los soldados que lucharon hasta Berlín tienen derecho a divertirse un poco. En las aldeas de Silesia y Pomerania, los campesinos que se quedaron fueron tratados como enemigos. Los soldados soviéticos requisaban alimentos, mataban ganado y prendían fuego a las casas. En el camino, algunos intentaban unirse a convoyes del ejército alemán que retrocedían. Los civiles eran apartados o arrojados de los trenes para dar lugar a la tropa. En medio del caos nadie sabía quién mandaba. Las autoridades nazis desaparecían o se suicidaban. Los refugiados quedaban a merced del invierno y de los vencedores. Los pocos hospitales aún en pie se desbordaban de heridos. En Königsberg, el médico Hans von Lehndorff describió cómo los pasillos se llenaban de madres con niños congelados entre los brazos. En los campos abiertos, los refugios improvisados se convirtieron en fosas comunes. Los caballos morían de agotamiento y sus cuerpos servían de abrigo o alimento. La descomposición del frente oriental se reflejaba en la huida desordenada de su población civil. El caos alcanzó dimensiones bíblicas cuando las tropas soviéticas cercaron Danzig y Stettin. Los puertos, colapsados, se llenaron de multitudes que imploraban un lugar en cualquier barco. Los marinos, desesperados, cargaban a los refugiados en cubiertas atestadas.
Algunos buques partían sin rumbo, con sobrepeso, navegando a ciegas entre minas y submarinos enemigos. Las explosiones nocturnas iluminaban el mar como relámpagos. El Báltico se convirtió en un cementerio invisible, cubierto de silencio y sal. Los que lograron llegar al oeste encontraron ciudades reducidas a polvo. Hamburgo, Lübeck y Kiel no tenían capacidad para recibirlos. En los andenes, los funcionarios aliados miraban con recelo a los recién llegados. Muchos fueron internados en campamentos de tránsito, antiguos campos de prisioneros o barracas militares. Allí, el hambre y las enfermedades continuaron lo que el invierno había comenzado. Miles murieron sin haber cruzado aún una frontera reconocida. La tragedia del éxodo no fue registrada con detalle por los medios aliados. En las filmaciones de noticieros, los refugiados apenas aparecían, confundidos entre los escombros. Las potencias vencedoras temían que mostrar ese sufrimiento diluyera la imagen de culpabilidad alemana. Pero en los informes de campo, los testimonios son incontestables. En febrero de 1945, la Cruz Roja Suiza informaba que decenas de miles de mujeres y niños alemanes vagan sin abrigo entre Silesia y Sajonia, perseguidos por el hambre y la enfermedad. Nadie respondió. El número de víctimas exactas sigue siendo objeto de debate. Las estimaciones más conservadoras hablan de entre 500.000 y 1 millón de muertos durante la huida. Muchos nunca fueron contados. Desaparecieron bajo el hielo del mar, en los bosques o en fosas improvisadas al borde del camino. Familias enteras se esfumaron sin dejar registro. Los supervivientes llegaron al oeste sin nombres, sin hogares, sin nación. La Alemania que conocían había dejado de existir. La tragedia de los refugiados dentro de Alemania. Cuando la guerra terminó, Alemania dejó de existir como Estado, pero aún respiraban millones de alemanes. En sus ruinas se movían espectros humanos, prisioneros liberados, soldados derrotados, viudas, huérfanos y refugiados del este. La palabra Flüchtlinge, que significa refugiados, se volvió cotidiana, casi banal. Nadie sabía cuántos eran. Algunos cálculos de los aliados hablaban de entre 10 y 12 millones de personas que deambulaban sin hogar, buscando un rincón donde sobrevivir. Era el mayor desplazamiento humano en la historia europea moderna. El país estaba dividido en 4 zonas de ocupación: soviética, estadounidense, británica y francesa. Todas, sin excepción, colapsaron bajo la llegada de los expulsados. Las aldeas que aún quedaban en pie no podían albergar a tanta gente. Las carreteras estaban repletas de carretas rotas, bicicletas y cuerpos. En el oeste, los soldados estadounidenses veían avanzar interminables columnas de familias harapientas. Algunos venían de Silesia, otros del Báltico, otros de Hungría o Rumanía. Todos tenían la misma mirada vacía, la de quien ya no pertenece a ningún lugar. En Baviera, Sajonia y Schleswig-Holstein, los refugiados se amontonaron en escuelas destruidas, establos o sótanos. Los que lograban conseguir un techo debían compartirlo con los locales. El gobierno militar estadounidense ordenó requisar viviendas, pero el resentimiento crecía. Los alemanes occidentales, que también sufrían hambre y escasez, veían a los recién llegados como intrusos. Se les llamaba los del Este, con desprecio y miedo. Su presencia recordaba un pasado que todos querían olvidar. La desnutrición era generalizada. En 1946, el promedio de consumo calórico en las zonas ocupadas era inferior al de los campos de concentración durante los últimos meses del Reich. En Hamburgo y Berlín, los niños comían corteza de árbol y sopas hechas con ortigas. Los trenes de suministros aliados no alcanzaban. En los campos de refugiados improvisados, las enfermedades se propagaban con rapidez: tifus, disentería, tuberculosis. Los cuerpos se apilaban en zanjas cubiertas de nieve. Las autoridades militares redactaban informes con cifras escuetas, sin comentarios. Las potencias vencedoras consideraban a los refugiados parte del problema alemán. En sus despachos, los altos mandos los llamaban Displaced Persons, una categoría que los colocaba en la misma lista que los prisioneros de guerra, pero sin derechos de repatriación. Los campos de recepción se multiplicaron. En Lübeck, Gotinga, Kassel o Augsburgo se levantaron barracones de madera rodeados de alambradas. En muchos casos eran los mismos lugares donde meses antes habían estado los prisioneros del régimen nazi. Ahora los alemanes se encontraban dentro.
La moral de la ocupación no contemplaba empatía. Los aliados habían visto el horror de los campos y consideraban que el sufrimiento alemán era una consecuencia lógica. Cuando algunos oficiales estadounidenses o británicos intentaban organizar ayuda, eran advertidos por sus superiores. No olvide quién empezó la guerra. Los soviéticos, en cambio, veían a los refugiados como una masa útil para el trabajo forzado. Miles fueron deportados hacia el este, destinados a minas, fábricas y obras de reconstrucción en Polonia o la URSS. La miseria era tal que el concepto de identidad se disolvió. Los recién llegados no tenían papeles. Muchos ocultaban su origen por miedo a ser rechazados. En algunos pueblos, las autoridades locales los obligaban a registrar sus nombres bajo nuevas grafías para integrarlos o borrar su pasado. En las escuelas, los niños eran separados. Los del este hablaban dialectos distintos, tenían costumbres rurales, vestían andrajos, los llamaban mendigos del Reich. Aquella generación crecería marcada por el estigma. Los primeros meses de 1946 fueron los peores. El invierno volvió a castigar a una población exhausta. Los almacenes estaban vacíos y las raciones militares se reducían. En Hamburgo, el pan se mezclaba con serrín para rendirlo. En Berlín, el humo de los escombros aún cubría el cielo. Los cadáveres de los refugiados sin nombre eran arrojados en fosas comunes junto a soldados caídos. Nadie distinguía entre los muertos del Reich y los muertos del hambre. Algunos intentaron regresar a sus regiones de origen, pero las fronteras estaban cerradas. En el este, las nuevas autoridades polacas y checas habían confiscado todas las propiedades alemanas. Las casas habían sido ocupadas por colonos eslavos y los pueblos rebautizados. Volver era imposible. El camino de regreso terminaba en los fusiles de los guardias fronterizos o en los campos soviéticos. En 1947, la ocupación se había normalizado. Las zonas aliadas estaban llenas de refugiados que ya no eran temporales, sino ciudadanos fantasma. Las estadísticas oficiales publicadas años después hablan de cifras apocalípticas. Solo en 1945, entre 500.000 y 800.000 refugiados murieron en tránsito o en los primeros meses tras su llegada. Entre ellos, decenas de miles de niños. Los hospitales improvisados en iglesias y monasterios no daban abasto. En Lübeck, las monjas benedictinas enterraban diariamente decenas de recién nacidos muertos por desnutrición. En Berlín, un informe británico advertía que el 40% de los niños alemanes pesa menos de lo necesario para sobrevivir al invierno. A pesar del silencio oficial, hubo voces que intentaron denunciar la tragedia. Algunas organizaciones religiosas, como Cáritas o la Cruz Roja Alemana, empezaron a distribuir alimentos y ropa. Los sacerdotes predicaban la necesidad de redimir con trabajo, mientras los refugiados limpiaban escombros o reconstruían carreteras. En la zona británica, el arzobispo de Colonia, Joseph Frings, justificó públicamente el robo de alimentos por necesidad, dando origen a la expresión Fringsen, robar para sobrevivir. La desesperación se había convertido en norma. En la zona soviética la situación era aún más dura. Las autoridades comunistas impusieron cuotas de producción y racionamiento extremo. Los refugiados eran utilizados como fuerza laboral barata en minas y fábricas. En 1947, miles fueron trasladados a campos en Polonia y Checoslovaquia, oficialmente, para reconstruir lo destruido por Alemania. En realidad, eran prisioneros sin condena. El trauma colectivo de los desplazados moldeó el carácter de la Alemania de posguerra. En cada ciudad destruida, los recién llegados reconstruyeron casas, iglesias y fábricas. Se integraron lentamente, pero la memoria de la huida nunca desapareció. La miseria compartida, paradójicamente, se convirtió en un punto de unión entre los alemanes del este y del oeste. Con los años, los hijos de aquellos refugiados serían conocidos como la generación Trümmer, es decir, la generación de las ruinas, los que crecieron entre montones de piedra y aprendieron a vivir sin futuro. Entre 1945 y 1950, más de 2 millones de personas murieron en Alemania como consecuencia directa del hambre, las enfermedades y el desplazamiento. Nadie fue juzgado por ello. Los archivos militares clasificaron las muertes bajo una fórmula fría: efectos colaterales de la posguerra. El caso checoslovaco: venganza y humillación.
La noche del 8 de mayo de 1945, mientras en Europa se celebraba la rendición alemana, en Praga estallaba la ira contenida. La ocupación nazi había dejado en Checoslovaquia 1 millón de muertos, ciudades arrasadas y heridas imposibles de cerrar. Durante 6 años, el país había sido un protectorado del Reich, administrado con brutal eficiencia. Los Sudetes se habían convertido en el emblema del desmembramiento nacional. Allí comenzó la humillación en 1938, cuando Hitler los anexionó tras el Acuerdo de Múnich. Allí también comenzaría la venganza 7 años después. El presidente en el exilio, Edvard Benes, había advertido desde Londres que, cuando Checoslovaquia fuera libre otra vez, no quedará ni un alemán dentro de sus fronteras. En los meses previos al fin de la guerra, su gobierno preparó secretamente una política de depuración étnica. Con el apoyo de Moscú, los comunistas checos y los nacionalistas coincidieron en un propósito común: expulsar a los 3 millones de alemanes sudetes, considerados culpables colectivos de la desintegración del país. Las órdenes se ejecutaron con rapidez y ferocidad. En las semanas posteriores a la rendición, milicias locales, partisanos y policías improvisados recorrieron las aldeas alemanas armados con fusiles, palos y cadenas. Los germanos eran sacados de sus casas, marcados con brazaletes blancos y concentrados en plazas o fábricas abandonadas. Se les confiscaban las propiedades y se los obligaba a marchar hacia el oeste a pie. Las escenas se repitieron en miles de pueblos: ancianos golpeados, mujeres rapadas, niños arrastrando maletas. Uno de los episodios más brutales ocurrió en la ciudad de Brno, en Moravia. El 30 de mayo de 1945, las autoridades locales ordenaron la expulsión de toda la población alemana. Cerca de 27.000 personas, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, fueron obligadas a marchar bajo escolta hacia la frontera austriaca. El trayecto, de más de 50 kilómetros, se convirtió en un calvario. El calor, la falta de agua y las agresiones causaron miles de muertes. Los cuerpos quedaron abandonados al borde del camino. El episodio sería recordado como la Marcha de la Muerte de Brno. Otros lugares se convirtieron en escenarios de matanzas. En Postoloprty, al noroeste de Praga, cientos de prisioneros alemanes, en su mayoría hombres jóvenes y soldados desmovilizados, fueron fusilados entre el 3 y el 7 de junio de 1945 por milicias checas. En Prerov, una columna de refugiados que regresaba de Austria fue detenida por un grupo de partisanos comunistas. Todos los hombres, mujeres y niños, estimados en unos 265, fueron ejecutados y arrojados a una fosa común. Ninguno de los responsables fue procesado. A medida que avanzaban los meses, la violencia espontánea dio paso a un sistema más organizado. En agosto de 1945, el gobierno checoslovaco emitió los llamados Decretos Benes. Eran 143 leyes que legalizaban la confiscación de bienes, la pérdida de ciudadanía y la deportación de todos los alemanes y húngaros que hubieran apoyado al Reich. En la práctica, la norma abarcaba a casi toda la población alemana del país. Los Sudetes fueron declarados propiedad del Estado y sus habitantes enemigos de la nación. Los campos de internamiento se multiplicaron. En la antigua fábrica de ladrillos de Postoloprty, en Litomerice y en Ustí nad Labem, miles de germanos fueron encerrados en condiciones infrahumanas. Los prisioneros trabajaban en la limpieza de escombros y el desmontaje de fábricas que luego serían enviadas como reparaciones de guerra a la Unión Soviética. En algunos campos, los guardias se ensañaban con una crueldad particular. Se han documentado casos de torturas, violaciones y ejecuciones públicas, muchas veces filmadas por los propios milicianos. El 31 de julio de 1945, una explosión en un almacén de municiones en Ustí nad Labem provocó el caos. Sin pruebas ni investigación, las autoridades acusaron de sabotaje a los alemanes locales. Lo que siguió fue un pogromo. Decenas de hombres y mujeres fueron asesinados en las calles, arrojados al río Elba o colgados de los puentes. Los soviéticos presentes en la ciudad no intervinieron. Mientras tanto, la prensa checoslovaca celebraba las expulsiones como la segunda liberación. Los diarios publicaban titulares como «La patria purificada» y «La justicia de Benes se cumple».
La propaganda estatal insistía en que no se trataba de venganza, sino de restauración del orden natural. Las imágenes de los trenes cargados de alemanes partiendo hacia Alemania eran mostradas como prueba de soberanía recuperada. La comunidad internacional observó con ambigüedad. Los británicos y estadounidenses, conscientes de que el proceso violaba los acuerdos de Potsdam sobre transferencias humanas y ordenadas, decidieron no intervenir. La prioridad era evitar tensiones con Moscú. En sus informes, los diplomáticos describían las expulsiones como inevitables consecuencias de la guerra. El silencio equivalía a consentimiento. Para el otoño de 1946, casi todos los alemanes sudetes habían desaparecido de Checoslovaquia. De los 3 millones que habitaban el país antes de la guerra, apenas quedaron unos 200.000, la mayoría casados con checos o considerados indispensables para la industria. Sus casas fueron ocupadas por colonos checos y eslovacos traídos de otras regiones. Los pueblos cambiaron de nombre. Los cementerios alemanes fueron destruidos. El paisaje mismo fue reescrito. El gobierno checoslovaco no se arrepintió. Edvard Benes declaró ante el Parlamento que la expulsión había sido una necesidad moral y política. Años después, su ministro del Interior, Václav Nosek, resumiría la filosofía del proceso. Hicimos en unos meses lo que la historia no logró en siglos, una Checoslovaquia sin alemanes. Sin embargo, la herida nunca se cerró del todo. Décadas más tarde, cuando los archivos se abrieron tras la caída del comunismo, los testimonios de las víctimas sobrevivientes revelaron la magnitud del horror. En cartas, diarios y documentos, los expulsados describían cómo sus aldeas eran saqueadas, cómo sus familias desaparecían en las marchas o en los campos, cómo los niños eran separados y entregados a familias checas. En muchos casos, sus nombres fueron borrados de los registros civiles. La limpieza étnica de los alemanes sudetes se completó en 1947. Checoslovaquia emergió como un estado homogéneo, sin rastro de la minoría que durante siglos había formado parte de su identidad cultural y económica. Los edificios de las ciudades fronterizas, abandonados o repoblados, conservaron durante años inscripciones en alemán en sus muros, testimonios de una historia que ya nadie quería recordar. En 1948, el Partido Comunista tomó el poder y selló el silencio oficial. Hablar de los sudetes se volvió peligroso. Solo medio siglo después, tras el fin del régimen, Chequia reconocería parcialmente la responsabilidad moral de aquellas deportaciones. El caso polaco, del odio al exterminio silencioso. En ningún lugar de Europa el odio hacia los alemanes fue tan profundo como en Polonia. Allí, la ocupación nazi no había sido solo militar. Fue una política de exterminio sistemático. Millones de polacos judíos y no judíos fueron asesinados, sus ciudades destruidas y su élite intelectual aniquilada. Cuando el Ejército Rojo entró en 1945, el país era un cementerio. En ese escenario, la idea de venganza no necesitó propaganda. Bastó con un silencio compartido y una consigna no escrita. Ellos nos lo hicieron, ahora es nuestro turno. Las tropas soviéticas avanzaron desde el este acompañadas de milicias polacas reorganizadas bajo el mando comunista. Detrás de los frentes de batalla, las nuevas autoridades ya preparaban la limpieza de las zonas recuperadas del Reich. Polonia, redibujada por Stalin, había perdido sus regiones orientales, Vilna, Lviv y Grodno, y recibiría a cambio tierras alemanas al oeste, Silesia, Pomerania y Prusia Oriental. Para poblarlas era necesario vaciarlas primero. Los primeros decretos del Comité Polaco de Liberación Nacional ordenaron la expulsión inmediata de los alemanes de esas regiones. En teoría, las transferencias debían realizarse de manera organizada y humanitaria, siguiendo el espíritu de Potsdam. En la práctica, fueron operaciones de castigo. Los civiles fueron sacados de sus casas, amontonados en trenes de carga o en columnas vigiladas por soldados. Las marchas se hacían bajo un frío extremo, sin alimentos ni agua. Quien caía era abandonado. En el camino, los cadáveres se contaban por cientos. En las provincias de Baja Silesia y Pomerania, las autoridades polacas establecieron campos de internamiento provisionales para los que no podían ser deportados de inmediato. Muchos eran antiguos campos de concentración alemanes reutilizados sin apenas cambios. Uno de ellos, el de Zgoda, cerca de Katowice,
se convertiría en símbolo de la nueva era de crueldad. Zgoda había sido parte del complejo de Auschwitz y estaba bajo el control del Ministerio de Seguridad Pública polaco. Su director era un joven de origen judío llamado Solomon Morel, superviviente del Holocausto y ferviente comunista. Bajo su mando, el campo se transformó en una pesadilla. Entre febrero y noviembre de 1945, unos 6.000 prisioneros alemanes fueron internados en condiciones atroces. Las palizas eran diarias, las ejecuciones arbitrarias y las violaciones frecuentes. Se calcula que al menos 2.000 murieron por tortura, enfermedad o inanición. Morel lo llamaba reeducación. Otros campos surgieron en todo el territorio: Jaworzno, Potulice, Lambinowice, Sikawa, Gronowo, Glatz. Algunos estaban administrados directamente por el ejército, otros por las nuevas autoridades locales. En todos ellos la lógica era la misma: castigo colectivo. Los presos eran obligados a desminar campos, desmontar fábricas o limpiar ruinas. Muchos eran niños. Los guardianes polacos, muchos de ellos víctimas directas del nazismo, ejercían la venganza sin freno. En los informes oficiales, las muertes se registraban como epidemias o accidentes de trabajo. En paralelo, la propaganda estatal alimentaba el odio. Los diarios comunistas publicaban titulares como «Eliminemos la semilla alemana» o «Nunca más el invasor germano». La radio repetía que Polonia debía purificarse para renacer. En las escuelas, los niños aprendían que las nuevas tierras del oeste, llamadas Ziemi Odzyskane, territorios recuperados, eran propiedad ancestral polaca. Los mapas escolares borraron los nombres alemanes y los reemplazaron por traducciones eslavas. Breslau se convirtió en Wrocław, Stettin en Szczecin, Głogów en Głogów. Los letreros, las lápidas y los monumentos fueron destruidos. Las escenas de violencia se repitieron en cientos de pueblos. En Gliwice, los soldados polacos ejecutaron a decenas de civiles acusados de ocultar armas. En Gdansk, antiguos trabajadores portuarios fueron colgados públicamente por colaborar con los nazis. En el campo de Potulice, las madres eran separadas de sus hijos para acelerar las deportaciones. Los trenes que partían hacia el oeste, supuestamente hacia zonas de recepción alemana, llegaban con la mitad de los pasajeros vivos. Entre 1945 y 1947, según las estimaciones del historiador alemán Rüdiger Obermans, entre 1,2 y 1,5 millones de alemanes murieron en Polonia como consecuencia directa de las expulsiones, los campos y las marchas. La cifra incluye a los que perecieron de hambre o enfermedad, pero también a los que fueron ejecutados sumariamente. El número exacto sigue siendo objeto de controversia. Los registros fueron destruidos o falsificados por las autoridades comunistas. El papel del gobierno polaco en estas matanzas fue ambiguo. Oficialmente condenaba los excesos y hablaba de desbordes espontáneos del pueblo. En realidad, muchos de esos actos estaban coordinados. La policía secreta, el temido Urząd Bezpieczeństwa, organizaba redadas, controlaba los campos y reportaba directamente a Moscú. Stalin toleraba la violencia. Para él, el sufrimiento alemán era parte del ajuste de cuentas histórico. El resentimiento social también desempeñó su papel. Durante la ocupación nazi, los polacos habían vivido bajo un sistema de terror racial que los relegaba a la servidumbre. Al recuperar el poder, muchos sintieron que debían demostrar que no eran inferiores. El castigo a los alemanes fue, en parte, una reafirmación nacional. En las aldeas donde los colonos polacos reemplazaron a los germanos, se celebraban ceremonias de purificación. Se izaba la bandera blanca y roja y se bendecían los campos con agua bendita, mientras los últimos alemanes eran escoltados hacia los vagones. En algunas zonas rurales, la violencia adquirió tintes personales. Viejas cuentas pendientes, denuncias falsas y robos se disfrazaban de justicia patriótica. Los registros judiciales muestran miles de casos en que los acusadores se apropiaron de tierras o bienes de familias alemanas. Los tribunales rara vez investigaban. Para la nueva Polonia socialista, el pasado debía ser borrado, no juzgado. Mientras tanto, los refugiados alemanes que intentaban atravesar la frontera hacia el oeste se enfrentaban a una nueva pesadilla, el cierre progresivo de los pasos.
Los convoyes eran devueltos y muchos quedaban atrapados en tierra de nadie, viviendo en estaciones abandonadas o campos de tránsito. Las autoridades soviéticas comenzaron a clasificar a los desplazados según su utilidad. Los hombres jóvenes eran enviados a campos de trabajo en Ucrania, las mujeres aptas a fábricas textiles o agrícolas, los ancianos y enfermos simplemente descartados. El terror se mantuvo durante años. En 1948, la administración polaca aún operaba más de 200 campos con población alemana. Solo a partir de 1949, cuando el régimen comunista consolidó su control y necesitó mano de obra para la reconstrucción, las expulsiones masivas fueron reemplazadas por asimilación forzada. Algunos alemanes fueron registrados como polacos si aceptaban cambiar sus nombres y declarar filiación eslava. Quienes se negaron desaparecieron. La figura de Solomon Morel se convirtió en símbolo del poder desbocado de la posguerra. Durante décadas fue protegido por el régimen comunista. Ascendió en la jerarquía policial y recibió condecoraciones del Estado. Solo después de 1989, con el fin del comunismo, salieron a la luz los testimonios de los sobrevivientes de Zgoda. En 1992, la justicia polaca lo acusó formalmente de crímenes contra la humanidad, pero Morel logró huir a Israel, donde vivió hasta su muerte en 2007 sin ser extraditado. El silencio sobre las expulsiones alemanas en Polonia se mantuvo durante toda la era soviética. Hablar de ello era considerado propaganda revanchista. Los archivos fueron sellados y las víctimas olvidadas. En la narrativa oficial, los polacos eran solo víctimas del nazismo, los alemanes solo verdugos. No había espacio para matices. Los campos de trabajo y las nuevas purgas soviéticas. Mientras Europa celebraba el fin de la guerra, en el este comenzaba una nueva forma de cautiverio. Las fronteras estaban en movimiento, los gobiernos se reconfiguraban bajo el control de Moscú y millones de alemanes quedaban atrapados en tierras ahora dominadas por el Ejército Rojo. Para Stalin, aquellos hombres y mujeres no eran refugiados, sino un recurso. Mano de obra sin costo, culpable por definición y prescindible. La Unión Soviética había perdido más de 25 millones de vidas durante la guerra y necesitaba reconstruirse. Fábricas, ferrocarriles y ciudades enteras habían sido reducidas a cenizas. En lugar de indemnizaciones financieras que Alemania no podía pagar, Stalin decidió cobrarse con los cuerpos. En 1945, la administración soviética creó una vasta red de campos de trabajo donde los prisioneros alemanes y los civiles deportados serían utilizados como fuerza productiva. El NKVD, la policía política soviética, se encargó de la logística. Los trenes que antes habían transportado tropas o municiones ahora llevaban cargamentos humanos. Desde Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y los Balcanes partían convoyes con miles de alemanes hacia Ucrania, Bielorrusia, Siberia o los Urales. Muchos morían en el viaje, asfixiados o congelados. Los que sobrevivían eran distribuidos en campos mineros, obras hidráulicas o fábricas en ruinas. En diciembre de 1944, incluso antes del fin de la guerra, Moscú había emitido la orden conocida como Decreto número 7161. Todos los alemanes varones entre 17 y 45 años y las mujeres entre 18 y 30 residentes en Europa del Este debían ser deportados a la URSS para reparaciones laborales. En pocas semanas, más de 200.000 personas fueron arrestadas y trasladadas. En Rumania y Hungría, las redadas se hicieron con listas preparadas por las autoridades locales. En Yugoslavia, los partisanos comunistas entregaron a miles de alemanes del Banato a los oficiales soviéticos. Los campos se organizaron siguiendo el modelo del Gulag. Los prisioneros eran numerados, despojados de su ropa y alojados en barracones de madera rodeados por alambradas. La jornada laboral podía durar hasta 16 horas, con temperaturas bajo cero y sin equipo adecuado. En Vorkuta, un campo situado más allá del círculo polar ártico, los alemanes cavaban túneles en minas de carbón a 40 grados bajo cero. En Karaganda, en Kazajistán, trabajaban en la construcción de plantas químicas levantadas sobre los cimientos del desierto. Las condiciones eran inhumanas. Las raciones consistían en pan negro, sopa aguada y, ocasionalmente, pescado seco. Las enfermedades se propagaban con rapidez.
Los castigos incluían confinamiento en celdas sin calefacción o ejecuciones sumarias por sabotaje. Los guardias, muchos de ellos exprisioneros de guerra soviéticos convertidos en carceleros, actuaban con brutalidad. La consigna era clara: los alemanes deben pagar con trabajo lo que destruyeron con fuego. A lo largo de 1945, los campos se llenaron no solo de prisioneros militares, sino también de civiles. Mujeres capturadas en Silesia o en los Sudetes eran enviadas junto a los hombres. En algunos complejos, los niños eran separados y enviados a orfanatos estatales para ser reeducados como ciudadanos soviéticos. Documentos desclasificados tras la caída de la URSS revelan que más de 1.500.000 alemanes fueron deportados al interior soviético entre 1945 y 1955-1949. Cerca de la mitad nunca regresó. En Polonia y Checoslovaquia, bajo supervisión soviética, se establecieron campos subordinados al NKVD. Su función era doble: eliminar la presencia alemana y depurar políticamente a quienes pudieran oponerse a los nuevos regímenes comunistas. En Jaworzno, Potulice o Lambinovice, los prisioneros trabajaban en la reconstrucción de ciudades destruidas, desmontando fábricas alemanas para enviarlas como botín de guerra a la URSS. Cada máquina, cada generador, cada vagón era desmontado pieza por los mismos alemanes que lo habían fabricado. En Hungría, el proceso fue igualmente implacable. Miles de alemanes del Danubio fueron deportados a campos en los Cárpatos y en Ucrania. Las autoridades comunistas los acusaban de haber colaborado con la ocupación nazi. En realidad, muchos nunca habían salido de sus aldeas. En Rumania, los alemanes de Transilvania corrieron la misma suerte. De los 70.000 deportados en 1945, cerca de un tercio murió en el camino o en los campos soviéticos. En la Alemania Oriental, bajo control soviético, los campos del antiguo sistema nazi fueron reutilizados. Sachsenhausen, Buchenwald, Bautzen, Jamlitz. Nombres que habían simbolizado el horror del Reich se convirtieron en Speziallager, es decir, campos especiales del NKVD. Entre 1945 y 1950, más de 120.000 personas pasaron por ellos, la mayoría civiles acusados de sospecha de fascismo. Se estima que al menos 43.000 murieron allí, víctimas de hambre o enfermedades. Los cadáveres eran enterrados en fosas anónimas. El círculo de la violencia se había cerrado. Los mismos muros servían ahora para una nueva represión. El sistema de trabajo forzado se extendió hasta los confines del Imperio Soviético. En los Urales, los alemanes reconstruyeron fábricas metalúrgicas. En Ucrania, cultivaron arroz en campos inundados. En Siberia, abrieron caminos entre la tundra. Los informes internos del NKVD mencionaban los resultados con un lenguaje burocrático. El contingente alemán ha cumplido el 103% del plan de producción. Detrás de esas cifras había miles de vidas agotadas. Algunos prisioneros fueron liberados tras cumplir cuotas de trabajo de 5 años, otros por enfermedad. Los que regresaban a Alemania Oriental lo hacían con cuerpos demacrados, sin dientes y con las manos deformadas por el frío. Muchos fueron recibidos con desconfianza. Las autoridades comunistas temían que se convirtieran en testigos incómodos. En los archivos del Ministerio del Interior de la RDA, los repatriados eran catalogados como elementos potencialmente hostiles. Para la propaganda soviética, los campos eran una escuela de redención. En los noticieros se mostraban prisioneros alemanes sonriendo mientras levantaban viviendas o puentes. En realidad, la mayoría no tenía fuerzas ni para sostener una pala. En 1947, un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja estimó que al menos 700.000 alemanes aún permanecían en campos soviéticos. Moscú negó las cifras y bloqueó el acceso a las zonas de internamiento. El destino de muchos desaparecidos se conoció solo décadas después. En los años 90, cuando los archivos del Gulag comenzaron a abrirse, aparecieron listas con nombres de miles de prisioneros alemanes muertos en lugares como Perm, Magadán o Novosibirsk. Los registros señalaban la causa de muerte con frases idénticas: colapso cardíaco, neumonía, agotamiento físico. Ninguno tenía tumba. En 1950, tras la consolidación de la Guerra Fría, los últimos grupos de prisioneros fueron repatriados.
La operación recibió el nombre de El regreso de los 10.000, aunque en realidad eran mucho más. Volvían en trenes lentos, cruzando la frontera de Frankfurt del Oder. Las familias esperaban en silencio, con fotografías en la mano. Algunos trenes llegaban vacíos, otros traían a hombres envejecidos 20 años en 5. La Unión Soviética nunca reconoció oficialmente la existencia de los campos para alemanes civiles. Durante décadas, la narrativa oficial habló de reparaciones laborales voluntarias. En los manuales escolares soviéticos, los alemanes aparecían como el pueblo que había destruido Europa, no como víctimas del sistema que había tomado su lugar. Los niños lobo de Prusia Oriental. Cuando la guerra terminó, Prusia Oriental dejó de existir. Lo que había sido el corazón cultural del antiguo reino alemán se convirtió en una tierra fantasma, dividida entre Polonia, Lituania y la Unión Soviética. Las ciudades estaban destruidas, los hombres muertos o prisioneros, y los caminos cubiertos de refugiados. Entre ellos, miles de niños quedaron solos, sin padres, sin hogar y sin identidad. Serían recordados con un nombre tan trágico como poético: los niños lobo o Wolfskinder. El fenómeno comenzó en los meses finales de 1944, cuando el Frente Soviético arrasó Prusia Oriental. Los bombardeos, las ejecuciones y las violaciones provocaron una desintegración total de la estructura familiar. Muchos padres fueron asesinados o deportados, otros murieron en las columnas de refugiados que huían hacia el oeste. Los niños que sobrevivieron quedaron abandonados en pueblos vacíos o en los bosques. Tenían entre 5 y 14 años y aprendieron pronto que depender de los adultos significaba morir. A medida que la hambruna se extendía, estos niños comenzaron a vagar por los campos. Se escondían durante el día y salían de noche a buscar comida en las ruinas o a robar en los trenes de suministros. Su aspecto salvaje les dio el nombre con el que pasarían a la historia. Vivían entre lobos, comían raíces, ratas o corteza de árbol. Algunos se organizaban en grupos, casi tribus, que se desplazaban entre las fronteras polaca y lituana. Otros caminaban solos, sin rumbo, siguiendo el instinto de encontrar algo que los mantuviera con vida. El paisaje era apocalíptico, las granjas estaban vacías, las aldeas incendiadas y los soldados soviéticos patrullaban las carreteras. Los niños aprendieron a esconderse entre los escombros o bajo los vagones de los trenes. Si los atrapaban, eran enviados a orfanatos estatales o campos de trabajo, donde el hambre era igual de mortal. Muchos preferían seguir huyendo. El frío, los lobos y la enfermedad eran amenazas constantes, pero el miedo más grande era el de ser encontrados. A finales de 1945, la hambruna alcanzó su punto máximo. En Königsberg, rebautizada como Kaliningrado, las calles estaban llenas de cadáveres. Los niños recogían las migas de los mercados negros o los restos de las cocinas del Ejército Rojo. Algunos fueron acogidos por campesinos lituanos que, pese a las prohibiciones soviéticas, les dieron refugio. Otros fueron vendidos o intercambiados por comida. En las aldeas rurales de Lituania, muchos recibieron nuevos nombres y fueron criados como hijos propios, ocultando su origen alemán para evitar represalias. El gobierno soviético había prohibido expresamente hablar alemán en la región. Ser identificado como germano equivalía a una condena. Los niños que eran descubiertos eran llevados a los orfanatos del Estado, donde se les imponían nombres rusos y se les adoctrinaba en el comunismo. Algunos fueron trasladados a Bielorrusia o Ucrania, donde crecieron creyendo ser soviéticos. Décadas después, al abrirse los archivos, muchos descubrirían su verdadero origen. Las condiciones en los orfanatos eran brutales. Los informes de la época describen edificios sin calefacción, comida racionada y castigos físicos constantes. Los menores más pequeños morían de frío o enfermedades. Los sobrevivientes relataban haber dormido sobre suelos helados, comido cáscaras de patata y aprendido a no llorar. Llorar podía ser motivo de golpizas. Entre 1946 y 1948, la Cruz Roja intentó localizar a los menores desaparecidos de Prusia Oriental. Los registros eran incompletos. Miles de familias habían sido exterminadas. En algunos pueblos lituanos, los campesinos se negaban a entregar a los niños adoptados, temiendo que fueran deportados a Alemania o encarcelados por las autoridades soviéticas.
Muchos de ellos ya hablaban lituano, habían olvidado su lengua natal y no recordaban sus nombres originales. Con el tiempo, los Wolfskinder se convirtieron en una generación invisible. No eran alemanes ni soviéticos, no tenían papeles ni patria. Algunos vivieron toda su vida bajo identidades falsas. En los años 50, con la consolidación del régimen comunista en Lituania, fueron perseguidos como remanentes del fascismo. Solo los que lograron cruzar clandestinamente a la zona de ocupación occidental pudieron recuperar un nombre y una nacionalidad. Se calcula que unos 25.000 lograron sobrevivir, otros 10.000 desaparecieron sin rastro. El caso húngaro y rumano, deportaciones controladas y caos político. Mientras en Polonia y Checoslovaquia la expulsión de los alemanes adquiría tintes de venganza popular, en Hungría y Rumania el proceso se presentó como una operación ordenada bajo supervisión soviética. Pero la apariencia de legalidad apenas ocultaba el mismo trasfondo de miedo, miseria y desarraigo. Las deportaciones fueron menos caóticas, pero no menos devastadoras. Allí, la limpieza étnica se disfrazó de política administrativa. El 29 de diciembre de 1945, el gobierno húngaro emitió el decreto 12.330, ordenando la expulsión de todos los alemanes culpables de apoyar al nazismo o identificarse con la nación alemana. En la práctica se aplicó a casi todos. Las autoridades soviéticas coordinaron los traslados, alegando que se trataba de una repatriación voluntaria hacia Alemania. Pero la mayoría de los afectados habían nacido en Hungría y nunca habían pisado el Reich. Los trenes partieron desde Győr, Pécs, Szekszárd y Baja rumbo a la zona de ocupación estadounidense. En cada vagón viajaban familias enteras con solo lo que podían cargar. A menudo las listas se elaboraban arbitrariamente. Bastaba un apellido alemán para ser incluido. Los funcionarios locales confiscaban sus casas y las reasignaban a campesinos húngaros o a repatriados del este. Entre 1946 y 1948, unas 220.000 personas fueron deportadas. Miles murieron en el trayecto o en los campos de tránsito. La operación fue acompañada por una intensa campaña de propaganda. Los periódicos del Partido Comunista publicaban artículos titulados «Los traidores se van» o «Hungría purifica su suelo». Las autoridades insistían en que se trataba de un acto de justicia social y no de venganza. En los pueblos, los funcionarios leían las listas de deportación en voz alta, frente a los vecinos reunidos. Los elegidos tenían una hora para recoger sus cosas. Algunos intentaron esconderse o falsificar documentos, pero los delatores abundaban. El miedo y la humillación se convirtieron en la atmósfera cotidiana. En el sur del país, donde las familias suabas habían trabajado la tierra durante generaciones, la expulsión destruyó una economía entera. Las cosechas se perdieron y las aldeas quedaron semivacías. Las propiedades fueron ocupadas por campesinos traídos del norte, a menudo sin experiencia agrícola. El paisaje cambió de idioma y de dueño en cuestión de semanas. Simultáneamente, el NKVD seleccionó a unos 30.000 hombres y mujeres para enviarlos a campos de trabajo en la Unión Soviética. Se los denominó reparaciones humanas. Los trenes partieron hacia Ucrania y los Urales cargados de trabajadores que nunca habían sido juzgados. De ellos, cerca de un tercio no regresó. En Rumania, el proceso fue más confuso y contradictorio. El país había cambiado de bando en 1944, uniéndose a los aliados, pero eso no lo salvó del control soviético. En Transilvania, Banato y Besarabia vivían más de 700.000 alemanes, descendientes de colonos sajones y suavos establecidos siglos atrás. Al principio, las autoridades comunistas evitaron una expulsión total. Necesitaban mano de obra para la reconstrucción y temían el colapso económico. Sin embargo, la presión soviética era implacable. En enero de 1945, el gobierno rumano promulgó un decreto secreto que autorizaba la deportación de todos los alemanes entre 17 y 45 años aptos para el trabajo. En pocos días, las redadas comenzaron. Soldados del ejército y agentes soviéticos irrumpían en las aldeas al amanecer, rodeaban las casas y arrestaban a los hombres y mujeres jóvenes. En el pueblo de Biertan, en Transilvania, fueron llevadas más de 300 personas en una sola noche. Los trenes partían hacia el este sin aviso previo. Los deportados fueron enviados a minas y fábricas de Ucrania, Donbass y los Urales. Las condiciones eran extremas.
Muchos murieron de frío o enfermedad antes de llegar. Los que sobrevivieron trabajaron hasta 10 años antes de ser repatriados. Al regresar encontraban sus propiedades confiscadas y sus aldeas ocupadas por colonos rumanos o húngaros. Las autoridades comunistas les negaban la ciudadanía, clasificándolos como enemigos del pueblo. Mientras tanto, en Rumania se organizaban tribunales populares que juzgaban a los supuestos criminales de guerra alemanes. Bastaba con haber servido en la administración nazi o incluso haber enseñado en escuelas de idioma alemán para ser condenado. Muchos fueron enviados a prisión o a campos internos como el de Targuyu. La represión se extendió también a los intelectuales y sacerdotes sajones. La cultura alemana en Transilvania, que había florecido durante siglos, desapareció casi por completo. Entre 1946 y 1948, la situación se estabilizó parcialmente. Las potencias occidentales, preocupadas por la magnitud del desplazamiento, presionaron para frenar las expulsiones. Sin embargo, los que ya habían sido deportados no pudieron regresar. El gobierno rumano utilizó sus propiedades confiscadas para redistribuir tierras entre campesinos leales al Partido Comunista. En los registros, sus nombres fueron eliminados. En Hungría, el proceso de integración de los pocos alemanes que quedaron fue igual de duro. Se les prohibió hablar su idioma en público, imprimir periódicos o enseñar su cultura. Los niños debían asistir a escuelas húngaras y adoptar nuevos nombres. Quienes se resistían eran acusados de revisionismo fascista. Solo en la década de 1950, con la consolidación del régimen de János Kadar, se permitió cierta rehabilitación simbólica, pero para entonces los Donauschwaben eran una comunidad rota. Los censos de 1950 mostraron el resultado. En Hungría quedaban apenas 200.000 alemanes étnicos, menos de la mitad de los que vivían antes de la guerra. En Rumania, unos 350.000 empobrecidos y dispersos. El resto había desaparecido entre las fronteras, los trenes o los campos soviéticos. Las tierras del Danubio, que durante siglos habían sido un mosaico de lenguas, se convirtieron en regiones homogéneas, vigiladas y empobrecidas. Las iglesias luteranas cerraron, los periódicos germanos desaparecieron y los viejos carteles con inscripciones en alemán fueron arrancados de las fachadas. En su lugar quedaron muros vacíos y pueblos mudos. El silencio del mundo, justicia selectiva y propaganda aliada. En los años inmediatos al final de la guerra, Europa se dividió entre vencedores y vencidos, entre víctimas y culpables. En ese esquema moral rígido no había espacio para una verdad incómoda. Millones de civiles alemanes estaban siendo expulsados, torturados o asesinados en el corazón del continente. Los aliados sabían lo que ocurría. Los informes llegaban cada semana a las embajadas de Londres, Washington y París. Pero el mundo eligió callar. Hablar de la tragedia alemana cuando aún humeaban los hornos de Auschwitz parecía una obscenidad política. En los despachos de Washington, los informes de inteligencia describían con detalle las expulsiones masivas. Documentos del Departamento de Estado hablaban de miles de muertos por inanición en los convoyes procedentes de Polonia y Checoslovaquia. Pero los memorandos terminaban con una frase repetida: no se recomienda acción pública. La prioridad era mantener la unidad aliada frente a la Unión Soviética y evitar cualquier propaganda que pudiera favorecer a los revisionistas alemanes. Los británicos adoptaron la misma postura. En octubre de 1945, un informe del Foreign Office admitía que las condiciones de los alemanes desplazados en Europa del Este son inhumanas, pero añadía: dada la magnitud de los crímenes nazis, es preferible no destacar este asunto ante la opinión pública. El sufrimiento alemán era, en definitiva, políticamente incorrecto. En Estados Unidos, la prensa tampoco quiso mirar demasiado. Los grandes diarios, concentrados en los juicios de Nuremberg y en la reconstrucción europea, apenas mencionaban los desplazamientos. Cuando lo hacían, usaban eufemismos como transferencias de población o reubicaciones necesarias. Las pocas fotografías que mostraban trenes abarrotados de civiles eran interpretadas como imágenes de la guerra, no de la posguerra. En la Unión Soviética, el silencio se impuso por decreto. Los periódicos comunistas celebraban las deportaciones como una victoria del pueblo.
Stalin había entendido el valor propagandístico del castigo colectivo. La miseria alemana demostraba el poder del socialismo triunfante. En las películas soviéticas de posguerra, los alemanes aparecían como caricaturas derrotadas, humilladas, necesarias para la narrativa de redención del proletariado. Las imágenes de los campos de trabajo o de los trenes de deportados jamás se mostraron. Las emisoras aliadas transmitían mensajes de esperanza, reconstrucción y perdón. La palabra Vergeltung, es decir, venganza, desapareció del vocabulario político. Pero en los sótanos de las estaciones, los trenes de refugiados seguían llegando y las autoridades evitaban que los fotógrafos se acercaran. En 1946, un periodista sueco que intentó documentar la situación de los desplazados en Polonia fue detenido y expulsado. La tragedia debía permanecer invisible. El nuevo equilibrio global contribuyó a sepultar el asunto. Con el inicio de la Guerra Fría, los refugiados alemanes se convirtieron en peones del tablero político. En la República Federal Alemana, el canciller Konrad Adenauer los integró como símbolo del sufrimiento nacional y del anticomunismo, pero sin exigir justicia internacional. En el este, la República Democrática Alemana adoptó la versión soviética. Los expulsados eran enemigos de clase o instrumentos del imperialismo occidental. Ninguno de los dos bandos quería hablar de ellos como víctimas. Las Naciones Unidas, recién creadas, también guardaron silencio. Su comisión para los refugiados se concentró en los sobrevivientes del Holocausto y en los desplazados de Europa Oriental, pero excluyó explícitamente a los alemanes. El argumento era que no pueden considerarse refugiados aquellos responsables del conflicto. Así, millones de personas quedaron fuera de la categoría legal que les habría otorgado ayuda internacional. Las cifras del horror, muertos, desplazados y desaparecidos. Al finalizar la guerra, Europa no solo estaba cubierta de ruinas materiales, estaba despoblada, rota, irreconocible. Entre 1944 y 1950, la expulsión de los alemanes del este europeo se convirtió en el mayor desplazamiento forzoso del siglo XX. 12 millones de personas abandonaron sus hogares. Entre 500.000 y 2 millones murieron en el camino. La cifra exacta jamás podrá saberse. Las estadísticas se disolvieron con los cuerpos en los campos, los trenes, los ríos helados. Las estimaciones más amplias hablan de entre 12 y 14 millones de expulsados. De ellos, al menos 7 millones provenían de territorios que pasaron a Polonia, 3 millones de Checoslovaquia, medio millón de Hungría, 400.000 de Rumania y 200.000 de Yugoslavia. En total, una Alemania entera desintegrada y puesta en marcha hacia la nada. Las muertes se distribuyen entre 3 causas principales. La violencia directa, es decir, fusilamientos, violaciones, linchamientos, el hambre y las enfermedades en los campos de tránsito, y las condiciones extremas de las marchas invernales. Solo en el invierno de 1945 murieron cerca de 300.000 personas en los caminos cubiertos de nieve que unían Prusia Oriental con el oeste. En los convoyes ferroviarios, la tasa de mortalidad era de hasta el 20%. En los campos de internamiento polacos y checoslovacos, otros 400.000 desaparecieron. El mar Báltico también se tragó a decenas de miles. El hundimiento del Wilhelm Gustloff, con más de 9.000 víctimas, sigue siendo la mayor catástrofe marítima de la historia. Le siguieron el Goya y el general von Steuben, con otros 12.000 muertos combinados. Ninguna tragedia civil comparable del siglo XX fue tan silenciosa. La redistribución forzosa de los alemanes transformó la demografía europea. Polonia aumentó su territorio 1/3 a costa del Reich, mientras su población se hizo casi completamente eslava y católica. Checoslovaquia se convirtió en un estado étnicamente homogéneo por primera vez en su historia. Hungría y Rumania eliminaron comunidades alemanas que habían existido durante más de 200 años. En cuestión de 5 años, la cultura germana desapareció de la mitad oriental de Europa. Los refugiados que llegaron a Alemania Occidental representaban más de 1/5 parte de su población total. La integración fue lenta y amarga. Muchos vivieron durante años en barracones, escuelas o estaciones abandonadas. La ayuda internacional fue escasa y las autoridades aliadas evitaron reconocer oficialmente su condición de víctimas.
Para 1950, más de 2 millones de desplazados seguían sin vivienda fija. La magnitud de la catástrofe humana solo comenzó a dimensionarse décadas después. Los registros de la Cruz Roja Alemana, actualizados en los años 70, contabilizan 473.013 alemanes desaparecidos en acción civil, una expresión que abarca ejecuciones, secuestros y muertes sin certificado. Los demógrafos modernos estiman que la cifra real supera el millón. En los tratados internacionales, la limpieza étnica alemana nunca fue reconocida formalmente. Las Naciones Unidas, creadas en 1945 para evitar nuevas atrocidades, omitieron cualquier referencia a ella. El mundo necesitaba héroes y culpables claros, no víctimas que desdibujaran los límites de la moral. Hoy las cifras permanecen como epitafios sin tumba. Entre 12 y 14 millones de expulsados, entre 500.000 y 2 millones de muertos, más de 20.000 aldeas alemanas borradas del mapa. Ningún monumento los reúne a todos. Los cementerios del este quedaron abandonados, cubiertos de hierba o de olvido.